pues amigos, muy buenas tardes, días, noches, depende del horario en el que nos estén viendo. Con el gusto de estar en un programa más con todos ustedes, con toda la audiencia. Saludamos con mucho gusto a todos los canales, a RID TV, a RID Noticias, Alterno 180, a Wow MX, a los canales y amigos que están siempre en la misma lucha de la oposición, como Latinus, como Atypical TV, las 500 noches de Amado Avendaño. Un saludo fuerte a mi querido Amado, a todo el equipo de producción de RID TV, en particular a Rocco, al Troll, a Yedid, al Malilian, a los moderadores, a todos los brothers de CENA de GRILLOS también, que hoy no nos pudieron acompañar, a mi querido Irving, a mi querido Fer Galindo. Y bueno, pues el día de hoy estamos con un programazo. El día de hoy lo prometido es deuda. Y estamos aquí con más ni menos y con menos ni más que con Agustín Laje. ¿Cómo estás, mi querido Agustín, tocayo? Agustín? Oigan, pero a ver, por si alguien anda medio despistado y no tiene ni idea de quién es Agustín Laje, voy a ver, de entrada es comentarista, escritor, productor, es politólogo de origen, de profesión. También traes estudios en contraterrorismo y trae filosofía también, ¿no? Un máster en filosofía en la Universidad de Navarra. En fin, es un sujeto que filosófico, tiene tablas, tiene solidez de hecho para decir lo que vaya a decir. Nos gusta que sea entrevista, porque con los estudios que tiene Agustín, si nos pusiéramos a debatir, seguramente sería una persona que nos destrozaría en un debate. Pero lo bueno es que es entrevista. Pero además, ¿sabes una cosa, Bogus? Hoy me siento particularmente extraño, cabrón, porque pues toda mi vida que he hecho entrevistas, siempre he entrevistado a gente más grande que yo. Es la primera vez que entrevisto a alguien menor de edad que nosotros, y que francamente creo que nos va a dar la vuelta en muchos temas. Pero además, ¿no? Te voy a decir una cosa, más joven pero no adolescente. No. Eso podría, digo, lamentablemente ya no. Ya no. Bueno, fue muy linda mi adolescencia, pero son cosas que pasan. Pero se acaban, ¿no? Son etapas. Oye, a ver, ¿por qué pero además lo decía en términos del libro, justamente que estás presentando, sí. de Generación Idiota. Esta crítica que haces muy buena al adolescentrismo. Me parece que muchas cosas que pasan en esta sociedad van justamente en función de no entender la labor del adulto y su importancia. No sé si quisieras a ver, ¿por qué no arrancamos por ahí? Y fíjate que yo te tenía una pregunta de arranque, que es una reflexión que me ha llamado mucho la atención en los últimos meses. Seguramente tú estás más familiarizado con los textos de McCloskey. Y me llama mucho la atención que McCloskey en los últimos foros que ha estado, dice que la familia es el origen de todo. A ver, McCloskey, que se cambió de género y no es un personaje menor en los círculos libertarios, me dice, no, a ver, todo arranca por la familia y eso es la base de lo que hay que cuidar. Cuando te lo dice un trans, dices, ojo, esto trae mucho mensaje. Y cuando se presenta McCloskey en este tipo de eventos, siempre dice algo que me parece muy peculiar, que no sé si tú lo llegaste a tomar como un concepto de arranque y no sé quién lo dijo primero. McCloskey dice, ser liberal tiene que ver con ser tratado como adulto. Okay. Y lo ha dejado muy claro, ¿no? Dice, a ver, déjense de payasadas de que si el liberalismo es es comportarte como y esperar ser tratado como adulto. Eso es muy kantiano, es decir, Kant, uno de los máximos filósofos de los tiempos modernos, escribió un opúsculo titulado ¿Qué es la ilustración? Y ese texto, que es célebre en la historia de la filosofía, empieza definiendo a la ilustración como la adquisición de mayoría de edad. Y la mayoría de edad no en términos estrictamente etarios, es decir, no edad en términos de cuántos años tengo, sino de cómo se me trata. Tratar a una persona como un adulto es tratar a una persona como un sujeto autónomo. Autonomía significa darse la propia norma, auto-nomos. Se da la propia norma, pero aquel que se da la propia norma se tiene que hacer cargo de las responsabilidades que implica vivir como un hombre libre. Y esa es la diferencia entre el mundo adulto y el mundo de la psicología adolescente. Así es. ¿Por qué? Porque, bueno, el adolescente está todavía en un limbo etario, todavía no ha dejado del todo su niñez, ni ha llegado del todo a ser adulto, reclama la libertad del adulto, pero no quiere hacerse cargo de la responsabilidad que trae
la autonomía. Yo sí quisiera aclarar que mi crítica no es para con la adolescencia, por eso decía, yo pasé una adolescencia fabulosa, sino para ideologías políticas que absorben características psicológicas que son propios de la fase adolescente y que sin embargo hoy enmarcan gran parte del pensamiento político y social. Es que antes, no me acuerdo, cuando llegabas a la universidad, hablaban de Justiniano, justicia esas cosas a perpetuas voluntas, yo soy cuequitribendi, ¿no? La justicia era el constante y perpetuo no le dar a quien lo que le correspondía. Sí. Llegaron los comunistas, cambiaron un paradigma y dijeron es a darle a cada quien lo que necesita. Sí. Y hoy en día es concederle a cada quien lo que su chingada, perdón que la palabra, su chingada ganas le da, ¿no? Ese es el problema. Y esa es la concepción más o menos donde partes tú, ¿no? Sí, porque incluso la idea de necesidad tiene un límite. Claro. Por ejemplo, yo puedo necesitar comida para vivir. Yo puedo necesitar para vivir un techo y puedo necesitar vestimenta para que se me proteja del frío. Por ejemplo, voy a poner esos 3 casos. Bueno, eso está limitado, es decir, la cantidad de comida que yo puedo ingerir está limitada por mi naturaleza. La cantidad de abrigo que necesito está limitado por lo que significa el calor o el frío. Tener un techo y, bueno, sí, yo puedo tener una casa más grande o más pequeña, pero el concepto sigue siendo el mismo. Ahora, lo que hoy se demanda no tiene raíz en el concepto de necesidad, sino de deseo. Sí. Yo necesito que se me cumplan mis deseos y ahí aparece en el socialismo del siglo XXI toda una estructuración de las instituciones políticas que se disponen para la consecución de los deseos de determinados grupos que son atrapados clientelarmente. Un ejemplo, el Ministerio de la Felicidad. El Ministerio de la Felicidad, propiamente chavista y que ha tenido eco en muchos otros lugares de la región, es un caso paradigmático de la política cumplimentando algo que no le compete. Claro. La felicidad de los individuos es un asunto de ellos, no de los políticos. López Obrador en algún momento dijo al principio de su sexenio que para que hubiera bienestar él iba a medir la felicidad. Pero además, fíjate en qué lógica lo dice. Como los indicadores sensatos, los de que ocupamos la gente racional, como el Producto Interno Bruto, y los diferentes índices que ocupa, por ejemplo, la OCDE y demás, dicen, no, esas cosas son neoliberales. Entonces nosotros vamos a sacar nuestro propio índice de la felicidad. Que por cierto nunca lo presentó. ¿Te das cuenta que es una especie de capricho adolescéntrico? Por supuesto. Es decir, esto es propio del adolescente, aquello de la realidad que me espanta, hago como si no existiera. Continúo mi vida por otro lado, tapando aquellas cosas que son muy importantes, pero que no sé cómo lidiar con ellas y hago como si no existieran. Ahora, volviendo al punto de lo de la familia, que me parece sumamente interesante y sinceramente no sabía que McCloskey estaba metiéndose allí, ¿por qué esta persona sostiene que el principio de todas las cosas es la familia? No conozco cómo lo desarrolla, pero en todo caso voy a decir cómo lo haría yo. Porque la familia es la célula básica de la sociedad. Y esto que parece casi un cliché, porque parece un eslogan, en verdad tiene un sentido muy profundo. Una célula es un término que ha sido traído de las ciencias biológicas, pero que significa en biología mínima unidad de vida. La célula reproduce. La familia es una célula social en tanto que es la que reproduce lo social. El individuo no puede reproducir lo social. Robinson Crusoe, en su isla desierta, no puede forjar una sociedad. Y esto que voy a decir es un poco fuerte, pero lo lamento, es la realidad. Todo aquello que hoy se denomina familias diversas, por definición, no reproducen la sociedad. Porque para reproducir la sociedad hacen falta 2 cosas. Por un lado, tener un tipo de vínculo que genere vida, que sea reproductivo ese vínculo, y por otra parte que la institución familiar se postule como una institución de socialización primaria. ¿Qué significa esto? Que en la familia no solo el individuo nace, no solo se le da vida en un sentido biológico, sino que además se le dota de vida cultural.
En la casa es donde se aprende que hay un idioma, cuáles son las palabras, que hay un principio de autoridad, que hay normas, que hay formas, que hay usos, que hay costumbres, que hay creencias. La familia es la primera escuela que te prepara para ir a la escuela del Estado. Es el origen civilizatorio de nosotros. Claro, o sea, incluso hasta tal punto es el origen de la civilización que la filosofía política antigua, por ejemplo, Aristóteles, cuando tenía que analizar filosóficamente la polis, no tenía otro modo que empezar desde la familia. Sí, es la familia la mínima unidad social. Sí, porque perpetua, perdura la especie, pero más allá de eso, pues por eso en lógica, pues la familia se describe desde su origen, no se describe desde su destino, ¿no? Exacto. A ver, en esa composición de la familia, en las entrevistas que estuve realizando antes de sentarnos el día de hoy, decías... y voy a citarte casi textualmente, dices, la familia se ha generado o se ha hecho una reducción de un grupo de afecto, ¿no? Que me llamó mucho la atención esto, porque en lugar de que el padre sea la figura de autoridad, bueno, padre, madre sean la figura de una autoridad ahora muy estudiada y muy sobreanalizada, como si 2.500 años, al menos 3.000 años de historia del ser humano escrita, nos fueran a cambiar las cosas. Bueno, pues ahora que sí, qué tipo de autoridad y qué tipo de paternidad tienen las familias y una sarta de cosas que yo dije, bueno, pues el ser humano no ha llegado al 2024 con toda esa sarta de estupideces, ¿no? Sí. Claro, en algunos lugares claramente se le afectó más psicológicamente a algunas generaciones o algunas épocas, pero bueno, también eran producto de lo que vivían medievalmente o en algunas instituciones. Pero decías, esta reducción a un grupo de afecto hacen que, por ejemplo, ahora la familia no ve al papá como, ahora quieren ver como el amigo. Hacen que el perro sienta que es su hermano. O sea, perdón. Y así lo dice, la familia está integrada por 5. Mira, el otro día, ¿quién es el quinto? El perro, cabrón. ¿Quién es de mí, tu hermano, a la oficina y venía con un perro en carriola. ¿Y venía con qué? Un perrito en carriola. Y digo, oye, no puede entrar a mi oficina. Y me dice, ¿por qué eres salir con? No, le salí con los perros. Y dije, no, soy con las pendejos. Claro. Mira, vamos a ponerlo en dos términos distintos, pero que creo que van para ese mismo punto. Por un lado, hay una especie de ethos, o sea, una especie de espíritu igualitario que lo inunda todo. Todo tiene que ser exactamente lo mismo que lo otro. Si no se allana, si no se horizontaliza, nos apresuramos a identificar en ese tipo de vínculo relaciones opresivas. Allí donde no hay un vínculo estrictamente horizontal, entendemos, con arreglo, insisto, al espíritu actual del siglo XXI, que allí hay una opresión. Entonces, por ejemplo, un hombre y una mujer no cumplen roles iguales, entonces hay alguien que está oprimiendo al otro. Así es. Y vos decís, pero, a ver, digamos, que no sean los mismos roles, no significa que esos roles establezcan necesariamente una jerarquía. Bueno, como dice Preciado, no se atreve a decir que incluso la naturaleza es parte del contrato heteronormado, ¿no? Bueno, claro. Lo lleva a un nivel... Pero ellos porque no creen en que haya algo llamado naturaleza, y curiosamente después tienen que promover toda una serie de transformaciones violentas contra sus propios cuerpos naturales. Es decir, ellos se dañan su propio cuerpo entendiendo que allí su naturaleza es su propio enemigo. Pero retomo el punto que para que se entienda bien. Claro, la familia es una institución jerárquica en cuanto a que las cabezas de familia, entiéndase mamá y papá, son los que bajan conocimiento, normas y modos de la conducta a los más jóvenes. Hasta cierta edad, por eso a partir de los 18 años convenimos en que se ha emancipado. ¿Por qué? Porque ya consideramos que se puede ser responsable de sus propias decisiones. Bueno, esta jerarquía, esta pirámide, es lo que hiere el espíritu moderno, y el padre no quiere ser considerado un jefe en su casa, quiere ser considerado un par a su hijo, quiere ser considerado un hijo más. Esa es la típica mamá diciendo, es que mi hija es mi mejor amiga. Bueno, claro, y está bien que un padre tenga una muy buena relación con su hijo, que tenga un momento de diversión, todo eso va de suyo, es obvio que sí. El problema es cuando esa relación
opaca la verdadera relación paterna o materna, que significa una transmisión de un conocimiento que sea significativo para poder vivir en sociedad. Eso por un lado, digamos. Por otro lado, cuando uno ve qué pensaba la sociología a principios del siglo XX, por ejemplo, un sociólogo como Ogburn va a advertir que las funciones que la sociología le atribuía a la familia eran muy numerosas. La familia tenía funciones educativas, funciones económicas, de provisión, de protección, exactamente, religiosas, y en un sexto lugar, funciones afectivas. Bueno, ya la sociología norteamericana de la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo Parsons, empieza a decir, no, oigan, en verdad la familia venidera va a tener una única función, la función afectiva. Todas las otras funciones se está haciendo cargo cada vez más, ¿quién? El Estado. A ver, justamente... Pero yo quiero nada más interrumpir tantito. Hablas mucho tú en el libro, justamente, de este proceso donde nos olvidamos justamente de la historia, del pasado, y con las consecuencias que tienen. Además, son conceptos que yo ampliamente comparto contigo. Parece que la sociedad hoy en día no entiende que nuestras relaciones familiares, hombre-mujer, etcétera, pues son un proceso de evolución lógico de lo que vimos, todo el pasado, y parece que quieren resetear el momento, como si hoy naciera toda y eso lo comentas tú en tu libro. No voy a profundizar para no quitar de lectores, pero sobre eso, ¿qué punta apuntarías? Bueno, apuntaría que el ingeniero social no tolera la idea de que el mundo fluya libremente. El ingeniero social cree que la sociedad es un gran laboratorio en el cual él puede determinar fines y objetivos, y él puede hacerse de los medios políticos y tecnológicos para quebrar el orden espontáneo. Hemos todos nosotros asumido, más o menos a partir del siglo XVIII en adelante, que el político legítimamente podía ser un ingeniero social. Justo ahí es donde quería hacer el primer corte de esta entrevista. Porque la audiencia naturalmente se va a preguntar, oye, nos están echando un rollo bien filosófico y bien etéreo de la familia, cuando el programa generalmente es de una crítica política de coyuntura. Pero como lo estaba viendo del libro, cómo eslabonarlo, es que llegas a un punto en el que dices, todo esto en algún momento se tronó y los padres decidieron darle la responsabilidad al Estado por medio del sistema educativo. Exacto, y muchos otros sistemas también. Para que esto empezara a degradarse. Entonces, creo que la primera pregunta es, ¿en qué momento tronó esto? ¿En qué momento los padres de familia dejaron de ver a sus hijos como lo más sagrado que puede existir? Y dicen, no, que lo eduque el Estado. No mames, qué preocupante. Y segundo, que sería, ¿en qué momento al Estado o a las macrocorporaciones, no quiero decir, por ejemplo, Disney, o a quien tú quieras, ¿a quién le conviene tener una sociedad idiota? No, en serio, te lo pregunto en serio. O sea, puedo entender que haya algún sentido malévolo de algunas personas, pero pueden ser casos aislados. ¿En qué momento a alguien le conviene una sociedad con esta Esa fue una buena pregunta. Esta involución, ¿no? Bueno, a ver, puntos de quiebre hay muchos. Yo diría, uno de los más próximos en todo caso, es la irrupción de lo que se conoce como Estado benefactor o Estado paternalista. Fíjate, para acabar pronto, los pinches socialistas. Sí, digamos, son los socialistas no soviéticos, digamos, de la segunda mitad del siglo XX. Los colectivismos. Son los sistemas capitalistas que, frente a la Unión Soviética, empezaron a dar una serie de concesiones y de transformaciones y se dieron cuenta, bueno, a ver, si empezamos a agigantar las funciones del Estado, podemos ser una especie de mixtura capitalista en cuanto a lo económico para que nos sigan generando ingresos y manteniendo nuestra estructura política, pero nosotros los políticos nos vamos a hacer cargo de, en todo caso, hacer la repartija. O sea, que produzca el capitalismo, pero que redistribuye el Estado. Esa es la idea del Estado paternalista. Ya el nombre te lo dice. Pues dice, ¿en qué momento el padre de familia legó sus funciones a la clase política? Bueno, yo te diría, entre otras cosas, en cuanto aceptó
que el Estado se convirtiera en su padre. Así es. Es decir, el Estado hoy es padre de los padres de familia, y los padres de familia en ese sentido ya no tienen ninguna obligación de cumplir ninguna de las responsabilidades que tienen para con sus hijos, porque siempre va a estar la ayuda del político socialista de turno que le va a quitar a unos para arrojarle algunas migajas a él y que él al final del día lo vaya a votar. Por eso arrancaba con el concepto de McCloskey, o sea, al final del día, que decías que es muy kantiano. Sí. O sea, es el individuo de reconociéndose a sí mismo como un adulto, ¿no? Exactamente. Siempre voy a necesitar la mano de otro adulto que me va a guiar, y en este sentido, ¿qué adulto es más responsable? El Estado. No mames, ¿en qué momento se nos ocurrió eso? Y es que además detestamos al Estado, nos oprime, nos lastima. Bueno, las feministas están diciendo que el Estado opresor es un macho violador, pero quieren que todo lo resuelva el Estado. No, a ver, imagínense. El caso del feminismo es la hipocresía más grande del siglo XXI, porque dicen pelear contra el patriarcado, pero en verdad lo que piden es una sumisión irrestricta al Estado. Es decir, cambian al patriarcado por un Estado absoluto. Eso es lo que hace hoy el feminismo. Bien, punto aparte. El segundo punto de la pregunta, y es a quién le conviene que la gente no piense. Básicamente ser un idiota es no pensar. ¿A quién le conviene que la gente no piense? Yo diría fundamentalmente a la casta política. Y más allá de las referencias que uno puede dar, porque vos decís, sí, nuestro público no está tan acostumbrado a este tipo de discusiones, pero tampoco hay que tratar de idiota al público, porque el público también a veces quiere, digamos, subir su propio nivel. Entonces, yo diría ahí, hay que ver que la idea de democracia moderna, que data sobre todo del siglo XVIII, de fines del XVIII, requería la ilustración progresiva del hombre. Cuando vos recién decías McCloskey, Kant, lo que pide Kant es, para que los individuos puedan elegir a sus gobernantes, esos individuos tienen que saber lo que van a elegir. Así es. O sea, tienen que ilustrarse. Ahora, la pregunta que nunca se les ocurrió a ellos es, ¿a los gobernantes les conviene tener un pueblo ilustrado? No, la respuesta es no les conviene, porque un pueblo ilustrado es un pueblo que es responsable para con su propia vida. Y cuando hay un pueblo responsable, el Estado ya no entra. El Estado se dedica a muy deja de pocas ser cosas. necesario. Deja de ser necesario en un montón de áreas. Te voy a entonces hacer una pregunta que es obligada por el fondo del libro. La hipersexualización de la sociedad, empezando con las primeras infancias, ¿tiene que ver entonces con tener un ciudadano irresponsable? Yo creo que ahí pasa por otro lado. Yo también creo que pasa por otro lado. Sí, o sea, digamos, acá hay planos distintos. El caso de lo sexual hoy, en última instancia, pasa por políticas antirreproductivas. Así es. Es decir, lo que hay desde por lo menos 1994, que Naciones Unidas determinó que el mundo estaba superpoblado y que necesitábamos cuanto antes tomar una serie de medidas para reducir la natalidad, y cuando antes de 1994, en 1974, Estados Unidos dictaminó a través del informe Kissinger que el mundo estaba sobrepoblado y que había que limitar cuanto antes la natalidad, todas las variables hoy que tienen que ver con lo sexual, si vos la ves con lupa, son todas variables donde el sexo no reproduce. Así es. Te voy a poner un ejemplo. El caso aborto es el más claro. Es decir, España, por ejemplo, tiene aborto legal desde mediados de los años 80. Hoy tiene 100.000 niños abortados por año y 400.000 que nacen. O sea, con una sola medida política llamada aborto, redujiste la natalidad de toda España un 20%. Te pongo otro ejemplo. La ideología LGBT. La ideología LGBT se ha desparramado a tal velocidad que el Ministerio de Salud de Estados Unidos, en la era de los comienzos de Obama, en una investigación que se hizo en Estados Unidos, encontró que alrededor de un 5% del pueblo norteamericano era LGBT. Sí, hoy en las universidades, ¿no? Es que en las universidades, que es donde están las nuevas generaciones, cuando van a hacer la misma encuesta, les da que prácticamente ya llegando al 40%. Sí, es que toda esa gente tiene una cosa en común, que es que no da vida. Claro, es la homosexualización de la población es igual a la reducción de la procreación. Eso es, ni más ni menos. Así es. ¿A quién le conviene eso?
Bueno, le conviene a una casta. Es que ni a la casta le conviene porque son menos tributantes, tarde o temprano es menos capacidad de producción. Es mayor control del planeta. Evidentemente hay quienes les conviene. Mira, a ver, hay cierta... Yo te voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, porque Estados Unidos desde el 74 en adelante le convino que los pueblos, sobre todo del tercer mundo, como se lo llamaba en ese entonces, tuviesen menos población. Eran 4 los puntos. Sus intereses de ultramar, el informe de Exactamente. Número 1, recursos naturales. Es decir, cuanta más población en países como los nuestros, pues menos recursos disponibles para ellos. Te voy a poner un ejemplo. Incluso decía, a Estados Unidos no le conviene tener un Japón en la frontera sur, refiriéndose a un México pujante que creciera. No le conviene. Si México hubiera continuado sus tasas de crecimiento poblacional, ellos lo asociaban el crecimiento poblacional evidentemente con riqueza, con poder, con evolución. Sí. Y decían, nadie le conviene tener un Japón en su frontera sur. No, incluso el otro punto es la migración. ¿Qué le conviene a Estados Unidos? ¿Que haya más mexicanos o menos mexicanos? Bueno, las presiones migratorias evidentemente aumentan conforme aumentan la población de México. Por ese motivo, por ejemplo, lo primero que hace Joe Biden, y que es lo que vienen haciendo los demócratas desde hace mucho tiempo, es liberar fondos federales para financiar abortos en México. ¿O qué se pensaban los chairos de México? Que Estados Unidos manda dólares para matar mexicanos en gestación porque son buenitos los demócratas. Claro. Ay, mirá qué bueno que es el viejito Joe Biden, nos manda dinero para que las mujeres mexicanas maten a sus hijos. No, evidentemente esto se llama geopolítica, y en este caso demografía. Sí, lo que pasa es que quizás lo que quiso decir Catalán es, mi interpretación, evidentemente los intereses del informe Kisi y las primeras conferencias de población y desarrollo se iban en función en reducir las poblaciones marginales, por eso plan Parejos Naciones, barrios negros, y en países, permíteme un segundo, y en países de tercer mundo. En el momento en que llega toda esta basura ideológica a sus países, empieza a no entenderse. Totalmente. Pero a ver, se meten ellos mismos la bacteria. Exactamente. Una pausa y una glosa a la audiencia. Tu planteamiento tiene cierta lógica si lo ves de la óptica de un país desarrollado. Pero a ver, quiero hacer una glosa para la audiencia, porque en los 80s y tal vez a principios de los 90s, este tipo de visión del mundo pudo haber tenido un sentido por falta de más información. Claro. O sea, hoy sabemos que si ponemos a toda la población del mundo en una ciudad como Manhattan, todo cabe en Australia. Toda la población del planeta. En Chihuahua y parte de Sonora cabríamos con la misma densidad que tenemos. Entonces, eso de que el planeta está sobrepoblado, por favor, audiencia, no se compren semejante pendejada, ¿no? Sin embargo, sí el crecimiento tendría que ser ordenado, o sea, nunca pensar en menos crecimiento, sino que sea ordenado, en todos los sentidos, ¿no? Y eso, pues aunque no nos guste a los que pensamos en la libertad como el máximo valor, tendrá que tener ciertos estándares regulatorios, hasta de desarrollo urbano y de lo que ustedes gusten y manden. Pero, mira, ¿cómo transitar de las ideas que puramente planteas en el libro, que además, ojo, comparto, creo que nosotros compartimos al 100 tus ideas, contra un mundo que va contracorriente? ¿No te parece que la batalla la vamos perdiendo, pero por una madriza? ¿Pero por una madriza? Mira, ¿según dónde? En México te diría, acá la cosa está muy complicada, pero en mi país se ha dado una contraofensiva tremenda. Sí, claro, el tremenda. resultado electoral es parte de eso. A ver, vamos a poner el caso. Aquí en México tienen un gran problema, que es que estas agendas culturales son asumidas en general por los políticos con alguna chance de ganar las próximas elecciones. En ese sentido hay casi una competencia para ver quién reivindica más un Estado paternalista, un Estado que apueste a meterse en la cama de las personas, en las autopercepciones y demás. En el caso argentino, que vivimos 2 décadas de socialismo del siglo XXI, es decir, no es porque los argentinos seamos ni mejores ni mucho menos, al contrario, es porque hemos padecido mucho más años que ustedes. Tocamos un fondo que ustedes todavía no. Tuvieron una dictadura cuando nosotros no hemos tenido dictadura, nosotros hemos llegado a esos niveles. Sí. Es una realidad. Entonces, tocamos un fondo que ustedes casi que están empezando recién en ello, o sea, en este tipo de gobierno. No creas, hace una semana y media
el jueves antes salí de vacaciones, ya 2 semanas salí de vacaciones, se aprobó en el Congreso Federal una ley que en nombre de acabar con todos los tipos una reforma. Una minuta se aprobó una reforma que con tal de acabar con todo esto que ellos llaman las terapias de conversión, que a mí me parece que más bien son de reorientación, sería para mí el término correcto, para acabar con supuestas prácticas de tortura, de violación y todo ese tipo de cosas que ellos aseguran pasan en esas terapias. Pues realmente tú ves la minuta que se aprobó y a un padre se le puede quitar a su hijo sin forma. Sí, porque lo que realmente está atacando son aspectos de vocación y de formación. Sí. No está atacando el fondo, porque la tortura, la violación ya están penadas. Mire, esto es muy simple y es lo que usted acaba de decir. Si alguien tortura a una persona, no importa si es para sacarle información, si es porque la ha secuestrado o si es para cambiarle la orientación sexual, eso ya está resuelto en el Código Penal. Así de simple. Eso ya está resuelto, es tortura, se juzga a esa persona por tortura. Pero ellos agarran esto para poder penalizar cualquier tipo de servicio, por ejemplo, psicológico. Pero clerical. Lo que fuere, cualquier tipo de consejo espiritual, a los de padres consejo psicológico. Logran quitar de la minuta la prisión a los padres. Pero dan a criterio de un juez las medidas cautelares que pudiese tomar. Puede quitarte un hijo. Por supuesto, y eso ya, por ejemplo, existe en países como Canadá. Países como Canadá hay padres que han caído presos por no convalidar la hormonización artificial de sus hijos. Por su autopercepción. Por su autopercepción, exactamente. Un buen día le llaman a un padre del colegio y le dicen, mire, usted no tiene una hija, usted tiene un hijo. Así que aquí están las recomendaciones para que empiece un tratamiento hormonal. Pero si mi hija está sana, mi hija está totalmente bien, no tiene ningún problema ni genético, ni hormonal. No, pero ella dice que se autopercibe niño. Así que usted tiene que darle estas hormonas. Yo soy no tributante. No le voy a dar esas hormonas. Vaya preso. Yo me percibo no tributante y me siguen cobrando impuestos. Nosotros tenemos el esquema de que nos percibimos no tributantes. Y el Estado no nos respeta. No, claro. No, ahí sí hay un límite. Pero, digamos, vuelvo al punto de si se está ganando o perdiendo. ¿Pero tú respetas que nos sentimos no tributantes? Bueno, yo... Esa autopercepción, ¿sí la puedes respetar? Yo quiero entrar al club. Bienvenido. Al lobby no Laje tributante. acaba de entrar al club del... Yo soy también. Yo tengo tributación diversa. Muy bien. Yo soy un pagador de impuestos diverso. Yo no lo pago. Miren, vamos otra vez al punto que había quedado ahí en suspenso, y es si estamos recibiendo una paliza monumental o no. Sí. Yo te diría, en las batallas culturales no hay un tiempo final. Claro. Es decir, el partido nunca termina, a diferencia de una batalla electoral donde se termina el día que se vota. La puerta vigilancia. Claro, exactamente. Esto es continuo porque es informal. Entonces, hay etapas. Esto es un sub y baja. Hay etapas. Por ejemplo, vos me decís, estamos comiéndonos una paliza tremenda. Bueno, a ver, yo te recuerdo que hace muy poco en Estados Unidos se derogó Roe versus Wade con el fallo Dobbs, que esto implicó tirar por tierra con la legalización del aborto en Estados Unidos, que estaba vigente desde 1973. Así es. Lo impensable, lo que nadie pensó que iba a pasar, ocurrió. Otro ejemplo, Donald Trump hoy en las encuestas las viene encabezando muy cómodamente. Ya 6 puntos. Va 6 puntos por encima y ni siquiera los demócratas están contentos con su presidente. Entonces, vendría, si todo sale bien, vendría probablemente una nueva presidencia de Trump con una particularidad, y es que van a ser sus últimos 4 años. Y sabemos muy bien que como el sistema norteamericano te permite como máximo 2 gestiones presidenciales, la segunda es la más agresiva de todas. Correcto. Entonces, radical, ¿no? Más radical. Entonces, todo lo que no pudo hacer Trump, sabe que tiene estos 4 años para claro, hacerlo. y además lo vemos en Europa, el crecimiento de Vox, de Che, hace unas semanas fue impresionante. Exactamente. El triunfo de Meloni, el triunfo de ustedes, el triunfo el crecimiento de Casa, el reposicionamiento en Holanda también ganó. Acabas de ganar la derecha. En Japón, Bulgaria tuvo buenos resultados en las regionales. A ver, ¿quién es el presidente más popular de todo nuestro continente? Bukele. Y probablemente de Occidente. Bukele. De Occidente, Milei, y es de derecha. Bukele. Y es de derecha. Entonces,
Es más, te cuento, en Chile, por ejemplo, piden abiertamente un Bukele para Chile. Otra vez un Pinocho. Un Pinocho. Piensan en eso, es evidente que piensan en eso. Bueno, oye, es evidente, claro. es evidente Oye, que van a no, reflejar. no, Es no, evidente. no estamos peleados nosotros con la idea de un Pinochet. Entonces yo te diría, mira, yo no diría algo tan drástico como nos estamos comiendo la paliza de nuestra vida. Diría, bueno, espera, viene al revés. En solo 100 días, Milei, en estos temas que estamos hablando, mira, te cuento algunas de las cosas que hizo. Desterró el lenguaje, el mal llamado lenguaje inclusivo de la administración pública. Número 1. Número 2, cerró lo que ustedes llaman acá CONAPRED. Y nosotros llamamos INADI, lo cerró. Cerró los medios estatales que funcionaban como aguantadero de zurdos y chairos que les pagaba el Estado para que difundieran basura. Cerró los medios estatales. Número 4. Cerró el Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades, que era el Ministerio de los Ideólogos del Género y una caja política inmensa. Desterró la simbología feminista y la simbología indigenista de la Casa Rosada. Está avanzando para desmantelar los currículos escolares basados Incluso en hasta el nombre de las salas, ¿no? Ahorita le puso... La nombre de las salas. La sala de los héroes de los próceres. De los próceres. Y la otra, la sala de los héroes madrinas. Así es. Totalmente. Entonces, vos fíjate, solo 100 días, el cambio cultural en Argentina ha sido fabuloso. Se han empezado a reivindicar a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas, la idea de orden. Sí, lo que acaba de hacer con las Fuerzas Armadas. Sí, es una cosa histórica para Argentina. Histórica. Ahora los piqueteros, los zurdos, los chairos, que eran dueños de la calle, literalmente la gente que trabajaba, entre otras cosas, para pagar sus impuestos, cuyos impuestos iban para financiar a los que no trabajaban, pues No, esos es que cortaban las calles para que los que trabajen no lleguen a su mí destino. lo que me impresionaba de Argentina, la vez que fui, es que mucha gente que no votaba por Milei abiertamente decía, es que quiere que laburemos. Oye, aquí hay mucho programa social, Sí. pero no hemos llevado ese culto de la ayuda social. Sí. O sea, afortunadamente, por ejemplo, México no carece de eso. Justamente yo hacía una encuesta el día de antier, porque tuve una mesa con algunos políticos de centro derecha y me decían, no, es que hay que defender los programas sociales, es que la gente no los quiere. No, ¿cómo crees que no? Y saqué una encuesta y lo que nos revela es que la gente los ve como un mecanismo temporal. Y muchos hablan de un mecanismo. El único programa social que vale es el empleo, lo decía Reagan, ¿no? Entonces, yo en Argentina sí veía que la gente sí tenía ya un culto a la ayuda social mucho más grande que nosotros. Sí, muy arraigado. Muy arraigado. Muy arraigado. Y vos fíjate, digamos, lo que es la realidad, ¿no? Lo que es la realidad. El Estado presente, el Estado paternalista, el Estado benefactor, Estado de bienestar que te da toda la ayuda social que vos necesitas, al final de cuentas te genera un daño tremendo porque ese plan social se convierte en perpetuo. Y peor es cuando ya no solamente te da lo que necesitas, sino lo que simplemente deseas. Bueno, eso ya, el eso fútbol ya gratis y todo ese tipo de cosas. Ahora, vos fíjate lo que nos costó a los argentinos el Estado presente, el Estado benefactor. Nos costó 50% de pobreza. A Milei le dejan una Argentina con la mitad del país bajo la línea de pobreza. A ver, Argentina, para que ustedes se den una idea, es un país donde en estas condiciones, en donde nos ha dejado el socialismo, ni siquiera tener un trabajo formal te saca de la pobreza. 1/3 de los trabajadores formales son pobres. Cuando uno podría decir, bueno, pero ¿cómo si el trabajo me tiene que sacar de la pobreza? Y Argentina era un país que hace unas décadas tenía 4 veces el PIB per cápita más alto que el nuestro y hoy en día ya es un poco más bajo que el de Mira, te lo pongo en números respecto de la década del 90. En la década del 90 el salario promedio, medido en dólares a día de hoy, eran $3.000. Salario promedio, $3.000. Hoy el salario promedio dejado por el socialismo del siglo XXI no llega ni siquiera a los $600. Sí, o sea, han destrozado el 80% del bolsillo de tu ingreso, claro. Y nos han dejado además una hiperinflación plantada. Mirá, en los primeros días de diciembre, o sea, los últimos días del gobierno kirchnerista, la inflación corría al 1% diario. Sí. Si vos lo anualizás, estás alrededor del 3.700 anual. 3.800, 800, así es. Exactamente. Entonces vos decís, pero escúcheme, ¿este era el Estado presente? ¿Esto Claro. era el Estado benefactor? ¿Esto era el socialismo? No lo quiero. No lo quiero, déjeme ser libre. Créeme que ya quisiéramos todos un Milei. A ver, en ese sentido, ahorita que dice Bogus, que habla sobre los programas sociales,
por poner un ejemplo, y no quisiera que nos centráramos en pero dices en algunas pláticas, en algunos textos, en alguna parte de los textos que has hecho, que el feminismo es un tipo de victimismo. El gordismo, victimismo identitario. Hay muchos tipos de victimismos, pero ahorita decía Bogus, los programas sociales o la necesidad o la identificación de la sociedad con los programas sociales en México no está tan arraigada. ¿Por qué el victimismo se ha apoderado de una generación en lo particular? Bueno, ya es una pregunta ya para casi cerrar, porque si no vas a... Traemos. Porque si no vas a querer ya leer los últimos dos capítulos y se vale hablar de los dos primeros capítulos, no de los 5. Mira, yo te diría porque el narcisismo en el siglo XXI se vehiculiza a través del victimismo. El narcisismo hoy lo inunda todo. La gente no deja de mirarse el ombligo. Las redes sociales, con todo lo bueno que tienen, psicológicamente, sin embargo, son aparatos hipernarcisistas. En cuanto a que en la cámara del selfie, ¿no? Es decir, soy yo que tengo que mostrarme y recibir likes y ser mimado y de que todo el mundo me diga qué bueno que soy y mostrar mi estilo de vida, aunque sea todo mentira. Generalmente en las redes sociales todo es mentira. Entonces... Bueno, cuando nosotros mentamos madres al presidente es perfectamente real. No, pero esas sí las mantenemos. Eso sí, no, pero a ver, entendí. Claro, no me refería a temas políticos, sino a estos temas de te vendo mi vida de oro. La banalidad. Entonces, claro, el narcisismo antes se apañaba de distintas formas. Por ejemplo, los hipocondríacos de alguna manera, que quieren llamar la atención con enfermedades que no existen, están buscando ese tipo de mimos. Bueno, por poner un ejemplo. Ahora, el victimismo es un sonajero social, ¿no? Claro. Cuando yo puedo encontrar una teoría, por más absurda que sea, que me ponga a mí en el lugar de víctima de algo, estoy agarrando un sonajero ideológico y estoy haciendo así y diciendo, por favor, préstenme atención. Mírenme. Importante. Cada que se victimiza el presidente resulta que es producto de su generación. Es un idiota social. Es un idiota. Bueno, no quiero decirle otra vez idiota al presidente, ¿no? Mira, bueno, Milei no se equivocaba, pero vamos a ponerlo... nosotros lo aplaudimos, ¿eh? Sí, no. Casi lo ovacionamos. Milei en ese sentido tiene tanta razón cuando llama ignorante a López Obrador, que López Obrador lo ha calificado a Milei de fascista, es un facho, dice, es un facho de ultraderecha. Bueno, eso es ser un ignorante total. Es decir, una persona que apoda fascista a cualquiera que no piense como él, simplemente porque no piensa como él, es un ignorante total. Pero además, a ver, lo más ajeno al fascismo es el libertarianismo. Por eso ideológicamente es lo contrario. Bueno, por empezar, digamos, Mussolini practicó una doctrina que literalmente requería que todo estuviese dentro del Estado y que todo fluyera a través del Estado. Así es. Decir, la propia doctrina fascista es una doctrina hiperestatista. Totalmente hiperestatista. Hace del Estado un culto. Por eso decirle a un libertario fascista es propio de un ignorante que no tiene la más pálida idea. Ha aprendido que facho es algo que se le dice a alguien que tiene algún tipo de idea de derecha, pues entonces se lo arrojan a cualquiera. Sí, claro. Es un ignorante total. No, y hablar de ultras, estarías hablando de alguien que está fuera, ¿cómo se llama? De todo esquema democrático, social. Sí. Pero quien juegue las reglas no puede ser ultra. Bueno, por definición. Eso es algo que dice, mira, un filósofo socialdemócrata como Norberto Bobbio, filósofo político. Él dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una extrema izquierda y una izquierda, una extrema derecha y una derecha? Bueno, que el extremo se define por el método violento de acceso al poder. Y Milei no solamente no ha ejercido ninguna violencia para acceder al poder, sino que ha ganado con el caudal de votos más importante de la historia argentina. Nunca hubo ningún otro presidente que haya recibido ese caudal de votos. Y en términos porcentuales, ese 56%... Te voy a ser muy franco. Sí. A mí la numeralia no me gusta mucho porque el mismo argumento ocupan aquí en México para López Obrador. Está bien, se le ha dado esa legitimidad democrática. Es legitimidad. Ahora, después otro asunto es el ejercicio del poder.
Una cuestión es la legitimidad de origen, que López Obrador la ha tenido muy alta, y a menos que se le haya confirmado un fraude, pues ese será su origen y hay que asumirlo. En el caso de Milei, exactamente lo mismo. Ahora, después, en el ejercicio del poder, lo que ha hecho López Obrador ha sido tratar de colonizar todos los poderes de la República. Mira, se acomodaron las preguntas, más o menos las ideas que traía. Ya estamos a punto de tener que cortar la entrevista. De forma natural. Mira, se acomodaron porque ahorita llegas ya al punto de Milei y la legitimidad. El último, prácticamente para ir cerrando, el tema es la democracia. El sistema democrático. ¿Tú crees en la democracia tal cual? Y te lo quiero decir. Nadie cree en la democracia. No, pero déjame. Más allá del cómo legitima o no al poder, sino que te puede llevar a hacer un par de locuras, ¿no? Sí, claro. De un lado y del otro. Total. En tu libro, en lo particular, en la batalla cultural y ahora en la generación idiota, se habla, por ejemplo, de que a través de la legitimidad democrática y de la legitimidad de los gobiernos viene la imposición de una agenda. Y alguien te va a decir, fue democrático, ¿no? O sea, democráticamente no vamos a cambiar que el hombre es hombre y la mujer es mujer y no existen otras pegadas, ¿no? O sea, pero democráticamente parece que queremos caer en la esquizofrenia de, bueno, vamos a hacer como que sí existen todas esas estupideces. Pero sucede en otros puntos donde es parte del ecosistema que vienes planteando. Por ejemplo, en la presión hacia las asociaciones religiosas, ¿no? Que podrá ser una persona atea o proferir o estar convencido de una u otra religión, no importa cuál. Pero los cultos religiosos son natos de la naturaleza humana desde la mitología. A ver, así de sencillo. Y querer caer en estos esquemas hipócritas, donde, sobre pretexto de la democracia, no, tenemos un Estado laico y señores ministros de culto no se metan. Pero cuando hay elecciones, todos los políticos van y corren a hablar con el padrecito para pedir los votos. Totalmente. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión del funcionamiento de las democracias que tenemos en América Latina cuando quieren trastocar la realidad que planteas desde los libros, ¿no? Desde lo sexual hasta lo religioso? Bueno, que realmente no todo puede estar sujeto al voto. Es decir, la democracia es un método de elección. Punto. Es un método donde se eligen, en la democracia moderna sobre todo, donde se eligen personas para ocupar cargos que se van alternando en el sentido de que no se lo eligen de una vez para siempre, sino que tiene una serie de años para ejercer el poder. Ahora, no todo evidentemente está sujeto al voto de la gente, o no todo debería estar sujeto al voto, tener legitimidad democrática. Por ejemplo, si todo tuviera legitimidad democrática y uno pudiese hacer lo que se le venga en gana por haber recibido votos, entonces lo que hizo Hitler fue perfectamente válido. Claro. Por poner un ejemplo muy, digamos, cercano al sentido común de la gente. Pero así podemos dar un montón de otros ejemplos. Quienes se dieron cuenta de que la soberanía popular debía tener un cierto límite fueron los liberales clásicos y hoy en nuestros días los libertarios, que requieren una zona de no intervención política, y si la política no puede intervenir significa que la democracia no puede disponer. Así es. Por ejemplo, la propiedad privada. La propiedad privada debería estar sujeta al voto de la gente. Yo podría decir, este celular que vos tenés ahí, ¿está sujeto a que él y yo votemos de que en verdad es nuestro? Si no, ¿por qué? Si yo lo pagué, si yo me esforcé, trabajé, ahorré y compré ese celular. Ah, no, bueno, pero nosotros que somos 3 personas, nosotros 2, vamos a votar para quedarnos con tu teléfono. Evidentemente vos dirías, pero esto es totalmente injusto. Y lo mismo pasa con la vida, y lo mismo pasa... Y lo mismo pasa con la vida, lo mismo pasa con la libertad, lo mismo pasa con la propiedad. Para la doctrina liberal que después se hace en el siglo XXI libertaria. Lo dijiste muy claro. Los liberales clásicos, digamos los austriacos, los libertarios, tenemos muy claro que el gobierno tiene que estar limitado. Limitado. El gobierno. Sí.
Pero entonces tenemos que ir más allá y decir, la democracia tiene que Por estar supuesto, limitada. porque la democracia es la forma en que funciona el Nada de gobierno. que el pinche pueblo bueno dijo que lo linchen no. A ver, es que la democracia es la forma con la que funciona el gobierno democrático. Por ejemplo, no podemos hablar de la democracia en la familia. Claro. No podemos hablar de la democracia. ¿No que el papá es tu amigo? Y bueno, a menos que digas a veces como esa. Qué bueno que llegamos entonces, claro, ¿cuál es el límite de la democracia? Todas aquellas áreas que no son políticas. Punto. Ahora, por ejemplo, cuando decimos, ¿el sexo es político o no? Y bueno, si yo tengo un ministerio de los LGBT, lo vuelves político. Cuando la cama y la cartera no deben ser por imputadas. ejemplo, exactamente. Así de simple, ¿no? Exactamente. Oye, mira, ya estamos sobre los tiempos, porque ya evidentemente ahora vamos a ir al evento que tenemos. Nuestro auditorio, esto lo estamos grabando en viernes, lo vamos a transmitir el lunes, pero ya estamos a punto de salir al evento que vamos a tener en unos minutos aquí en Naucalpan. Antes que nada, agradecerte tu presencia. Pregunta final, rápido, fácil para que cierres con el agradecimiento. No, rápido. ¿Cuál es tu hijo favorito? ¿Cuál es tu hijo que más presumes? ¿La batalla cultural o yo iba a preguntar la generación idiota? Oye, bueno. Pero deja que contestes eso y cierra tú. Mira, a ver. ¿Cuál es tu hijo favorito? La batalla cultural, Bien. pero la batalla cultural es un libro que la realidad es que a la mayor parte del público se le hace muy cuesta arriba Denso. poder leerlo, muy denso. Entonces, para el público en general, yo recomiendo Generación Idiota, que es mucho más ágil, más divertido, y la batalla cultural ya es un texto donde uno se tiene que sentar a estudiar. Para que cierre Bogus. Yo te voy a preguntar. Para que cierre Bogus. La generación idiota es un texto, es un título muy a propósito, es provocativo. No se dejen ir por el nombre del texto, pero era justamente para jalar la vista en el librero, ¿no? Y yo para despedirme te quiero hacer una pregunta. Dale. ¿Qué le espera a Argentina en estos años con este nuevo gobierno de Milei? Evidentemente tampoco creemos que sea un caudillo, no nos interesa que lo fuera. Creo que sería malo que lo fuera, sería lo peor que pudiera pasar que él se volviera un caudillo. Pero sí vemos nosotros y muchos en América Latina en Milei, sin duda un ejemplo que puede ser guía y faro de lo que debe pasar posteriormente en la región. ¿Tú qué opinas de ese proceso, tanto en Argentina como lo que viene? Hay que entender lo siguiente. En Milei todo lo que se dijo que no iba a pasar, pasó. Dijeron que Milei no iba a ser candidato a diputado, Milei fue candidato a diputado. Dijeron que Milei no iba a entrar como diputado, Milei entró como diputado. Dijeron que Milei no iba a lanzar su candidatura presidencial, Milei lanzó la candidatura. Dijeron que Milei no iba a pasar las primarias, las elecciones primarias, Milei arrasó en las primarias. Como partido y como persona. Exactamente. Dijeron que Milei no iba a pasar a la segunda vuelta, Milei pasó a la segunda vuelta. Dijeron que Milei no iba a ganar la segunda vuelta, Milei ganó la segunda vuelta. Barrió con un margen de 8 puntos a su favor. Y con consensos de otras fuerzas políticas. Dijeron ahora que Milei no iba a hacer un ajuste fiscal del tamaño que lo ha hecho, lo hizo. Dijeron que Milei no iba a bajar la inflación y Milei hoy están esperando para el mes de marzo la medición que tiene que salir en estos días. Están esperando ver un dígito de inflación, que eso sería algo impresionante, histórico. Después porque de una hiper, ¿no? Está saliendo de una hiper que fue plantada. Claro. Entonces, ahora, ¿cuál es la próxima? La próxima es, Milei no va a ganar las elecciones intermedias. No va a barrer. Mira, yo creo que... En el programa lo dábamos de presidente hace 4 años. Así es. Entonces, te lo digo. Pero además lo dijimos, Entonces, no solamente va a ser el presidente, sí. va a ser el faro de esperanza de América Latina. Yo creo lo mismo. Yo no lo dije hace 4 años. Yo en el mes de abril dije que Milei podía ganar las elecciones. El mes de abril del año pasado también me trataron de loco porque además las encuestas no le daban y bueno, al final pasó. Entonces vos estás en ese momento. Ahora, ¿de qué depende que Milei gane las elecciones intermedias que son las del año que viene para recomponer la Cámara de Diputados? A nosotros también nos tiraban de locos y luego lo veían y decían, ¿y quién es ese loco? ¿Quiénes son esos? Ahora, si la economía realmente empieza a funcionar, insisto, es bajar la inflación y reactivar la actividad económica, que se espera según muchas mediciones internacionales. Por ejemplo, JP Morgan acaba de mandar un informe donde el rebote argentino del año próximo es
impresionante, impresionante. Entonces, si eso realmente pasa, rebota la economía, el año que viene Milei arrasa las elecciones y con un Congreso favorable, las reformas más libertarias, más osadas, van a pasar y va a generar una especie de bola de nieve de prosperidad. Y si ese es el caso, mira, te voy a decir más, si ese es el caso, podés tener Milei 4 años más después. Yo lo sé. Todo depende de que la economía ahora se arregle. Mira, yo nada más para cerrar el programa, desearte todo el éxito en esta gira, que te vaya muy bien con el libro, agradecer tu presencia y desearle al pueblo argentino que le vaya muy bien con Milei, porque además si le va bien a Argentina con Milei, en poco los demás países de la región podemos tener nuestros propios Mileis. Por eso López Obrador lo ataca desde la campaña. Así es. Por eso López Obrador está nervioso con la figura de Milei. Qué distante que está además Argentina de México en términos geográficos. Y sin embargo, López Obrador empezó una guerra contra Milei. Ahora lloriquea porque le dicen ignorante. Pero él empezó una guerra contra Milei porque no es tonto. Pero, sabe muy bien. Este presidente lloriquea todos los días de todo. Pero él sabe bien, igual que Petro, igual que todos estos caudillos, Maduro, ellos saben bien que si el experimento libertario en Argentina da resultados, se les viene la noche a ellos. Todos. Y lo último que voy a seguir diciendo es, siempre se busca que los mercados haya certeza. La certeza de Argentina se llama Javier Milei. Sí, así es. Por eso el riesgo país se desplomó. Así es. Por eso el mundo hoy está mirando a Argentina. Así es. Felicidades Argentina por ese resultado. Bueno, muchas gracias. A tu pueblo por haber tomado tan buena elección y en verdad sé que les va a ir bien. Y en verdad te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Muchas gracias, tocayo. Encantado. Amigos, gracias por estar siempre pendientes de todos los contenidos del canal, de todos los canales, incluso el de un servidor, de los de Berman, de todos los contenidos que estamos generando. Es un placer estar una oportunidad más con ustedes. Y les voy a decir que además de que siempre es un placer, es un privilegio estar con un divulgador de ideas. En el caso de Agustín, no solo es un divulgador, es un productor, es un generador de ideas y de contenido y de literatura que si les gusta o no les gusta, al menos los va a hacer reflexionar, los va a hacer volver a plantearse si lo que están pensando es lo correcto o no. Y no importa si eres medio güey y todavía piensas en los colectivismos o no, pero los libros de Agustín te van a hacer reflexionar, que al menos tus ideas tengan alguna solidez mayúscula o no. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por difundir estos contenidos, por compartir, por seguir a los canales, activen las notificaciones, no olviden suscribirse y nos vemos en un siguiente video. Y recuerden, los impuestos son un robo. Los impuestos son un robo y ya es parte del club de los que nos percibimos como entes no tributantes. Los tributarios diversos. Tributarios diversos. ¿Sabes quién te ha mentido? A nuestro pueblo ya lo tiene dividido. Ya sabes quién es un demente con gabinete repleto de incompetentes. Ya sabes quién ha fracasado, la economía del país ha destrozado. Ya sabes quién es un inepto, cada mañana son los mismos pretextos. Unidos podemos derrotar al villano. Unidos podemos enfrentar al tirano. Unidos podemos, todos los ciudadanos. Unidos podemos, está en nuestras manos. Ya sabes quién tiene otros datos, puras excusas y cuentos baratos. Ya sabes quién es una amenaza, si no le aplaudes te aplica venganza. Ya sabes quién tiene la destreza para repartir pedacitos de pobreza. Ya sabes quién usa la corrupción, pero disfrazada de transformación. Unidos podemos derrotar al villano. Unidos podemos enfrentar al tirano. Unidos podemos, todos los ciudadanos. Unidos podemos, está en nuestras manos. Los ciudadanos en resistencia. Ya no queremos más división. Rechazamos tu incompetencia, la impunidad y tu corrupción. Los ciudadanos en resistencia. Ya no queremos más división. Rechazamos tu incompetencia, la impunidad y tu corrupción.